Bienvenidos a nuestra nueva masterclass. El día de hoy vamos a retomar conversación con un invitado muy especial. Él es Mauricio Rodríguez Arias, quien es ingeniero sanitario, magíster en ingeniería sanitaria y ambiental y también con un doctorado en ingeniería. Hoy vamos a hablar acerca ya más de ese perfil empresarial, porque Mauricio tiene una empresa de gestión de residuos. Vamos a hablar acerca de sus retos, cómo ha sido crear empresa en Colombia, cómo ha sido todo ese proceso. También vamos a entender un poco más a través del ingeniero los conceptos claves para esta masterclass, como lo es entender qué es la biodegradabilidad, qué es la sostenibilidad, cuál es la diferencia con lo sustentable, que normalmente la gente lo suele confundir o no sabe qué es uno y qué es el otro. También hablar de qué son los negocios verdes, qué es ecología. Bueno, temas que realmente, conceptos que realmente manejamos en la cotidianidad, pero a veces no somos conscientes o interiorizamos alrededor de qué realmente significan. Vamos también a hacer una conversación realmente muy contadita, que nos cuentes mucho de esa experiencia, de cómo ha sido también para que sea como de ejemplo para todos los que en este momento desean emprender. Así que bienvenido, Mauricio. Valentina, muchas gracias por tenerme nuevamente acá. Bueno, empecemos entonces nuestra masterclass empezando por comentar que realmente emprender en el sector ambiental pues requiere siempre, además de mucho esfuerzo y también una ayuda financiera, pues también requiere de vocación, de visión y lo más importante, de mucha perseverancia. Entonces, cuéntanos brevemente quién eres y cuál es el enfoque de tu empresa. Bueno, nosotros tenemos una compañía, una firma llamada Bima Ingeniería, que significa Biotecnología y Medio Ambiente Ingeniería. Para todos los que nos están viendo, biotecnología es básicamente el uso de esas herramientas tecnológicas, biológicas que podemos tener para la producción de algún tipo de producto o para la remediación del medio ambiente. Esto lo que busca es palabras más, palabras menos, simular ya procesos que están en la naturaleza, pero dándole un enfoque más técnico y en este caso, pues en el perfil ambiental, como para poner en contexto a las personas. Producir chicha o producir un licor es un proceso biotecnológico porque usas un tipo de levadura específica, un tipo de hongo que se alimenta del azúcar del compuesto y genera alcohol y tienes, digamos, un proceso biotecnológico, en este caso en el componente o en el perfil alimenticio. Nosotros lo que buscamos con la compañía es buscar, valga la redundancia, este tipo de alternativas en donde podamos encontrar soluciones a impactos antropogénicos. ¿Qué significa la palabra antropogénico? Pues es como la producción de un impacto o en este caso algo que proviene del ser humano. Entonces todo lo que es antropogénico significa que el ser humano lo ha producido o que viene del ser humano. Entonces nosotros lo que buscamos básicamente es esto. Biotecnología y medio ambiente e ingeniería es un spin-off, que es un término técnico utilizado para hablar de que haciendo algo se tuvo una idea y esa idea tuvo una derivación. En este caso esa derivación fue la creación de una compañía, de una firma de ingeniería. Por allá en el 2011 conocí a mi socio, al ingeniero Ovaldo Agudelo, siendo una maestría. Nos volvimos muy amigos y vimos que teníamos el mismo enfoque. Todo empezó él como en la remediación de la parte de la contaminación atmosférica, de la degradación de compuestos aromáticos, y yo desde el punto de vista de la degradación del líquido que proviene de las aguas residuales de todas las casas. Esa es cuando guardas la basura en la casa, ella empieza a acumular un líquido. Ese líquido tiene un nombre técnico, el cual es lixiviado. Yo venía trabajando desde mi pregrado en lixiviados, la maestría la empecé en lixiviados, y nos dimos cuenta pues que confluíamos en algo y era que nos gustaba buscar una alternativa para que los residuos tuvieran una segunda oportunidad. Empezamos a trabajar desde el 2011 de manera informal en temas de consultoría, buscando alternativas en la cuantificación de impactos ambientales en fuentes hídricas, en residuos sólidos, en contaminación atmosférica. Inicié en el 2014 mi doctorado, seguimos trabajando de la mano y en un momento dijimos, pues como toda relación, bueno, tenemos que formalizarnos Formalizar. y en este caso formalizarlos es generar una persona jurídica, la cual es Vime Ingeniería. La iniciamos por allá a inicios del 2019. Yo ya estaba regresando de hacer parte de mi doctorado en Alemania y empezamos esta carrera. Ya llevamos un poco más de 5 años en donde tenemos
varios frentes de trabajo en términos de consultoría ambiental y uno de los frentes de trabajo pues, es la gestión de residuos sólidos con un enfoque sostenible. Bueno, realmente ha sido un proceso largo, pero me imagino que también muy satisfactorio para ti. Y además de que tu carrera se enfocó en el tema de la ingeniería ingeniero sanitario y todo el tema del componente ambiental. Además de eso, ¿qué fue lo que te impulsó a decir, yo quiero enfocarme en esto? ¿Por qué hacer empresa en la gestión de residuos y no en otra cosa diferente? Valentina, hay una cosa que sucede en este país eh, y sucede en términos generales cerca entre 40 y 50% de la población, es que los residuos sólidos son manejados como un residuo. Normalmente en casa, por ejemplo, tenemos el término de basura y usamos términos incluso despectivos asociados a los residuos a personas. O sea, muchas personas desafortunadamente le dicen desechables, como si un ser humano fuera de desecho. Es cosa que está completamente equivocada, que poco a poco hemos tratado como desde muchos componentes buscar otros nombres y otros términos, no solamente a situaciones cotidianas sociales, sino también a temas de medio ambiente. En este caso, por ejemplo, término basura, pues no es el término adecuado para hablar de un residuo, y ese residuo en este caso es un residuo sólido, y pues que tiene varias clasificaciones, que es un tema, digamos, un poco más profundo, y es evitar que esto que llamamos basura, que ahora lo llamamos residuo, pues termine dispuesto en una zona y que termine su vida útil definitivamente tirado en un sitio y olvidado. Entonces, lo que hemos tratado de pensar es cómo todos estos residuos, en la cadena de gestión, nosotros hacemos recolección de residuos, en alguna parte del departamento, nosotros tenemos una ruta específica en donde hacemos la recolección de residuos. Este residuo tiene una disposición, como dice la ley, en un relleno sanitario, pero siempre estamos buscando, en términos de consultoría ambiental y en términos de todos nuestros clientes, de cómo apoyarlos, es cómo hacer que este residuo no termine allá, sino cómo le podemos buscar un valor agregado, cómo lo podemos reincorporar a las unidades de negocio que tiene nuestro cliente o sencillamente a otra cadena productiva, pero es buscando todo esto enfocado en algo muy puntual. Tú necesitaste una energía y necesitaste un trabajo para generar algo. Pues esa energía y ese trabajo que se genera, la energía queda almacenada en ese compuesto. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Gastaste un hidrocarburo, gastaste aceites para generar una botella plástica. Esa botella plástica tú la usas de almacenamiento, pero si tú coges esa botella plástica y en casa le pones un encendedor, esa botella plástica se va a encender y va a generar lo que podemos decir en casa candela. Eso es la transformación energética de lo que estaba ahí. Y esa energía que está almacenada, nosotros buscamos cómo reincorporarla a otra cadena productiva. Es parte del know-how que tenemos. Nosotros nos hemos enfocado en eso, en decir, no, mire, ok, tiene una alternativa que llevarlo allá, pero ¿qué tal si yo le presento a tal empresa que lo que usted lo va a votar, él lo puede utilizar? Y hacemos toda esa conexión o esa red entre empresas que no necesariamente, porque eso es un tema también que hay que verlo, como mencionabas anteriormente, hacer empresas es muy difícil, y tú no quieres otro dolor de cabeza en una compañía. Entonces pongo un ejemplo, no, es que tengo que tener un contador porque tengo que tener todo el tema tributario, tengo que tener a la DIAN, y ahora usted me viene a decir que tengo que sentarme a otro y tengo que recibirle el residuo. No, nosotros hacemos todo ese acompañamiento para que esa etapa en donde tú empalmes con otra compañía, que no necesariamente lo tienes que ver como una unidad de negocio adicional, sino que sencillamente un tema de abaratar costos, de tratar de ser un poco más verde, de tratar de ser un poco más sostenible, pues facilitamos el ingreso y la pedagogía también a que dos o más compañías puedan hacer una sinergia, funcionar como engranes de un reloj. Ok, o sea, además de que ustedes en la empresa hacen el aprovechamiento de los recursos que Ujú. hacen la recolección y todo esto, para el aprovechamiento, pues ya que ustedes realicen allí al interno de la empresa, también hacen esos convenios entre intercambio de según lo que la otra empresa Sí, entonces necesite. pongamos un ejemplo. Hace unos meses tuvimos una compañía que esa compañía eh, tuvo una falla en producción y tenían que botar todo, hablemos de unas 500 toneladas de un producto que iba a salir al mercado
y hubo una falla y la fórmula del producto no quedó como el mercado lo solicita y como tiene sus requisitos de ley para salir al mercado. Entonces, sencillamente eso se iba a quemar o se iba a exponer. Entonces, nos buscaron y nos dijeron, Vima, mira, voy a botar 500 toneladas de un producto, este producto nos costó trabajo hacerlo y aparte que nos costó trabajo hacerlo, pues vamos a tener que pagar por botarlo a la basura. Quisiéramos saber si que se puede hacer eso, entonces nosotros entramos, revisamos el producto y en este caso, por ejemplo, el producto era un producto que no era alimenticio, pero que era un producto que tenía una materia prima utilizada en el sector alimenticio. Entonces nosotros les dijimos a la persona, mira, este producto que está aquí tiene unas condiciones de un poder calórico que se utiliza en la producción de alimento para el ganado vacuno. Entonces, nosotros tenemos un aliado, que es una empresa que produce alimentos para el ganado vacuno. Necesito tu autorización para que me des una muestra para mirar si dentro de la cadena productiva de ellos, tu residuo pasa a ser una materia prima. Y hacemos todo el acompañamiento, llevamos el residuo. El residuo inicialmente nos sirve y nosotros dentro de nuestro know-how decimos, mira, si hacemos esta transformación y le agregamos esto, se hace una oxidación y en esta oxidación, producto de esta oxidación, el precipitado nos va a servir. Hicimos todo eso y lo que eran 500 toneladas de residuo pasaron a ser 380 toneladas de materia prima para otra compañía. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros. En ese caso, animales utilizados para el sector de sacrificio, entiendas en los hogares, sector de sacrificios es decir, lo que normalmente conocíamos como un matadero. El animal se alimentó y pasó pues, a su cadena de producción y sacrificio para entrar a surtir los mercados de una parte del país, en este caso puntual. Entonces, es como nosotros lo que buscamos es ser el puente entre muchas partes y decir, lo que para usted es un problema, para otra persona es una solución. Entonces, miremos cómo se vuelve una solución y nosotros como intermediamos hacemos el puente. Entonces, usted a mí me tiene que pagar X presupuesto para que yo le disponga, no me pague eso. Más bien, vamos a hacer algo y es que va a ser un porcentaje para que haga una transformación y esta persona le va a pagar a usted una materia prima. Entonces, hay toda una cadena buscando una economía en donde todas las partes se favorezcan. Bueno, tú acabas de hablar algo que nos da pie para de una vez ampliar este tema del modelo de economía circular. Y es que yo creo que tu empresa sería un ejemplo de esa economía circular por lo que nos estás contando. ¿O cómo sería? Digamos que nosotros buscamos que las empresas tengan en un primer acercamiento, perdón, tengan esa visión. ¿Cuál es la visión de todas las empresas en términos productivos? Es algo como lineal. Entonces yo hoy produzco algo, yo ese produzco, le pongo unas materias primas y después de que yo lo produzco, sale al mercado y yo me olvido de él. La intención muchas veces es que por lo menos algo de lo que yo pensé en algún momento de olvidarme me puede servir a mí para volverlo a meter. Entonces, la primera base de la economía circular es eso. En casa, por ejemplo, toda persona colombiana sabe que la economía circular sin tener el término de la economía circular. Entonces, pongamos un ejemplo en el hogar. Cuando tienes dos hermanos y la ropa de tu hermano mayor pasa a ser la ropa del hermano menor. Pero entonces tu mamá cortó el jean, le puso un ruedo, acomodó. De una manera u otra, eso es una economía circular, porque lo que yo estoy buscando es que todos los recursos naturales que tengo aquí o todas las materias primas que yo tengo y que he adquirido tengan una nueva oportunidad. Esa economía circular es buscar una nueva oportunidad en los canales en donde se mueva. Sea, por ejemplo, el plástico, entonces, por ejemplo, alguna compañía de bebidas alimenticias o bebidas gaseosas que diga, yo solamente voy a producir las botellas a partir de las botellas que me lleguen. Es decir, que por cada botella que yo tenga es porque yo recogí una botella y la reciclé. Es un ideal. Digamos que es muy difícil que suceda, pero puede pasar. Entonces,
Eso es las economías. Es muy sencillo. Economía circular es cuando tu mamá recicla el aceite cuando cocina. Entonces, no, que hice chicharrón y entonces con el chicharrón me sobró la manteca y con la manteca yo frito las tajadas. Eso de una manera u otra es una economía circular. Y en la casa, nuestras ecomasters se pueden dar cuenta pues, que en el hogar las mamás siempre han pensado en economías circulares. La bolsita de basura era la bolsa del pan. Todo eso es pensado, lo que pensamos en el hogar como cosas simples, parece ilógico, pero para la industria, en términos económicos y en términos productivos, tuvieron que pasar muchos años después del inicio de la revolución industrial para que se empezara a pensar como no solamente una necesidad, sino una oportunidad. Bueno, hablando de eso, ¿por qué es tan importante que los emprendimientos ahora se basen o se tengan una guía, una línea hacia el modelo de economía circular y dejen atrás el modelo de economía tradicional? Eso es una muy buena pregunta y es una pregunta que tiene dos aspectos. Hay una conciencia ambiental, hay una preocupación por todas las personas por lo que está pasando, por el cambio climático, por la sobrepoblación. Y poco a poco nos hemos dado cuenta que es necesario pensar que de una manera u otra nosotros somos una carga para el planeta. O sea, sí, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, pero somos una carga para el planeta. El consumo de los recursos naturales de un año del planeta no se dan en un año del planeta, se dan casi entre los 6 y 8 meses. Es decir, toda la energía y todos los recursos naturales que necesita toda la humanidad para un año se consumen en los primeros 8 meses. Entonces, los recursos naturales que necesitamos para el otro año vamos pidiendo como un crédito y tenemos que comernos 4 meses, 5 meses, 6 meses del otro año. Y eso viene así. O sea, nadie piensa que cada acción tiene una reacción de la manera o de la magnitud que debería ser. Cuando compramos por Temu, Shein, esas cosas, claro, nosotros decimos, poner un ejemplo, no, es que hay una camiseta de hombre que cuesta 7.000 pesos. Primero que todo, imagínate si tú eres una modista en Colombia, todo el tiempo que te tuviste que gastar para hacer una camisa esas que no te paguen 7.000, que te paguen 3.000 pesos, 2.000 pesos. Todo eso es conciencia ambiental y todo eso es conciencia de consumo. De hecho, hay Eso vi. lugares que están, ¿cuál es el lugar donde tú puedes ver tonelada donde caen todos los textiles? Hay una parte en el Sí, mundo donde Chile. caen Chile todos los tiene, en textiles. parte de uno de los desiertos de Chile hay un depósito, un botadero de residuos textiles. Y es increíble. Hay que tener unas cifras que son un poco difíciles de entender, pero que son cifras que se pueden dar. Eh, por ejemplo, nosotros comemos más de lo que necesitamos. Eh, Científicamente está demostrado que la sensación de hambre es más psicológica que metabólica. Tú en la naturaleza, y les pregunto a todos en la casa, cojan Discovery Channel, National Geographic, TikTok, TikTok, YouTube, lo que sea, y busquen en la naturaleza un animal obeso. No es tan fácil de encontrar. En la naturaleza, un animal silvestre, no el gorila del zoológico o el león, no, o el león del circo. Ni el No hipopótamo. es tan fácil porque los animales, como deberíamos ser nosotros, deberíamos utilizar solamente y consumir la energía necesaria. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si un hipopótamo tiene hambre, necesita alimentarse, nutrirse, pues tiene que hacer un gasto energético. Lo que hablamos la vez pasada, hay que ir por el agua, hay que cazar al animal. Entonces yo no voy a salir 5 veces a cazar siendo un león, una cebra u otro animal, pues porque es que me va a desgastar. Pues claro, el animal no va a decir, yo no voy a ir, yo hago lo que es necesario. Incluso hay animales que comen una vez cada 2, 3 semanas y claro, tienen un festín, pero no piensan en que su vida es alimentarse. Pues claro, nosotros abrimos la nevera, hacemos el domicilio y no nos damos cuenta detrás de eso toda la energía que hay, todo el gasto energético.
todo el consumo que hay de materias primas, de recursos naturales, pues porque para hacer pan no necesitamos solamente harina, necesitamos agua, necesitamos potabilizar el agua, necesitamos que la energía llegue a la planta, necesitamos que el carro tenga combustible, necesitamos mil cosas y esas mil cosas nosotros no las asimilamos. Como hay cadenas productivas, obviamente los precios son relativos, es economía y es mercado, oferta, demanda, eso es otro tema, pero existe esa posibilidad de pensar que las cosas como son económicas o algo no generaron esfuerzo. Y ese esfuerzo en la naturaleza sí se ve. Entonces, por ejemplo, una reflexión en casa es, el único animal obeso es el animal doméstico, pues el perro, uno que hay que pecado, tiene hambre y le da croquetas y le da comida. Que es un Y tema interesante que sí, luego lo tocaremos porque incluso, pero esto será después, a veces uno cree, ay, tan lindo el gatico, tan gordo, tan bello, tan rechonchito. No, no, eso no se puede hacer con los animales, o sea, no, eso... nosotros no debemos consumir más energía o alimentos, perdón, de los que necesitamos. Hay un estudio incluso que salió hace unos 7 años en donde hacían un estudio de mercado en Estados Unidos, en una zona puntual de Estados Unidos, en un estado, y determinaron que en promedio la gente de ese estado consumía más de 7 veces el alimento necesario para tener una dieta base, en términos de calorías. Entonces, cuando tú consumes 7 veces, ellos se dieron cuenta que 7 veces no era que tú te comieras 7 veces la cantidad de alimentos del día, desayuno, almuerzo, comida, no. Era que comprabas un sándwich de 30 centímetros y te comías 5 centímetros y el resto lo botabas. Se dan cuenta que compraban una bebida azucarada de 2 litros y se tomaban la mitad y la otra la desechaban. Esa es parte del problema, es cuánto desechamos nosotros y cuánto nosotros pues sencillamente teniendo la basura al lado, pues no nos damos cuenta que estamos botando no solamente dinero, así parezca poco, sino que también estamos botando alimentos. Entonces es un tema muy complicado. Bueno, retomando nuevamente a nuestro tema de la economía circular, que todo es súper importante, ¿qué oportunidades hay hoy en el mercado, oportunidades económicas y sociales que le abren pues camino a la economía circular para las comunidades? Mira, lo inicial y lo más fácil en casa es empezar a separar los residuos. Te pongo un ejemplo. Mi mamá desde el año 2003, que yo empecé pues mi carrera universitaria, tiene una bolsa para lo orgánico y una bolsa para lo inorgánico. ¿Qué es lo inorgánico en casa? Lo que no vino de producir la comida, que fue el empaque donde vino, que fue la botella del agua, que fue otra cosa. Es el primer paso. Así en casa no se separe o pase el mismo camión recolector y recoja todo, es la primera etapa y es el primer paso. Eh, Poco a poco te vas dando cuenta que en cada sector de la ciudad, hay un reciclador de oficio que subsiste de eso que es un residuo inorgánico. En casa, por ahora, a ninguno nos importa separar las botellas de los vidrios, de los plásticos. Sí, es necesario y hay en algunos países en donde ya es una norma y una ley. Hay países en donde incluso tu bolsa de basura tiene un código de barras para que sepan cómo separaste y cuánto cobrarte. Estamos en una etapa no inicial, pero sí prematura o una etapa base en Colombia. La etapa base, al menos en los hogares, para iniciar con todo lo que sí se está haciendo a nivel normativo, es que nosotros pensemos en lo sólido inorgánico y en lo sólido orgánico. Entonces, todos los residuos de comida a un lado, todos los residuos sanitarios en otro y el resto de cosas en otro recipiente. ¿Para qué? En una primera etapa, darle la oportunidad al reciclador de oficio que pueda aprovechar más residuos y que tenga un ingreso adicional. En casa, digamos, lo hacen y se puede hacer. Tú puedes recolectar las latas o las botellas e ir a un mercado, a una estación de almacenamiento de reciclaje y decir, mire, yo tengo esto, véndamelo, cómpremelo, perdón. Lo puedes hacer perfectamente. Es tu basura, es tu residuo, es
tu plata, pues puedes tener un ingreso adicional vendiendo, que no es mucho, pero es la primera etapa, saber que el cartón se compra, que el cobre se compra, que el vidrio se compra, que las latas se compran, todo eso que tú piensas, ay, qué pereza esta botella, pues todo eso tiene un valor. Entonces, la primera etapa en casa es por lo menos, si no es tu negocio, sepáralo para que sea la subsistencia de alguien más. Y si estás organizado, si el Ecomaster conoce la comunidad, puede hacer una recolección de esos residuos y esos residuos recolectados de seguro van a tener a alguien que está interesado en que lo compre. Vuelvo, insisto, no son precios muy altos, pero cuando ya tienes unos volúmenes grandes te vas a dar cuenta que puede llegar a ser un muy buen negocio y que en Colombia mucha gente subsiste de eso. Bueno, eso es algo súper importante para tener en cuenta y me parece muy bueno que lo toquemos porque ahí ya también es una oportunidad de negocio. O para usted que está en su casa y de pronto, no sé, hay personas que tienen tiendas, Ujú. entonces, o que tienen, bueno, no sé, lo que usted tenga en casa, si consumen mucho, botellas de vidrio, empaques que de pronto usted vea que los puede vender, hágalo. O si no, como dice el doctor, pueden dejarlo aparte de los demás residuos que recoge el camión de la basura y le da la oportunidad de que alguien más pues, pueda venderlo. Siempre que hablamos de economía circular, en este caso, van a haber siempre permeados conceptos como sostenibilidad, sustentable, ecología, negocios verdes, emprendimientos verdes. Ayúdanos un poco, Mauricio, a darle un significado breve, una breve síntesis de qué significa ecología, qué significa cuando hablamos de negocios verdes y qué es sostenibilidad y de qué se diferencia de la sustentabilidad, que normalmente que en este tipo de emprendimientos lo usemos demasiado y para que nuestros futuros ecomaster lo tengan claro. Para que sea en un lenguaje coloquial o para que lo entienda la gente, empecemos por sostenibilidad. Digamos que sostenibilidad puede ser algo muy asociado a sostener. Entonces tú sostienes, haz de cuenta, haciendo malabares. Tú tienes de un lado y si el otro lado tiene muy poca fuerza, necesitas el otro lado para que se sostenga. Entonces, la sostenibilidad lo que busca, o el término sostenibilidad, lo que busca es que lo que yo uso inicialmente, pues al final yo pueda tener la fuerza suficiente para que se sostenga. Esto en lenguaje que, y es que las materias primas que yo tenga y los residuos que yo tenga los pueda invertir para que se sostengan la ecuación, las dos cosas. Eso, el término sostenibilidad es un término global, es un término empleado en documentos técnicos, es un término empleado en literatura académica y es un término muy, muy, muy arraigado desde hace más de 70 años. El término sustentable es un término nuevo, es un término que tiene una implicación más económica, es un término que utiliza un poco más de connotaciones y es un término que normalmente eh, busca diferenciar los modelos convencionales a los nuevos modelos. Y es que yo aquí estoy haciendo la balanza. Eso asumo que es sostenibilidad. La sustentabilidad busca es que a largo plazo eso se siga dando. Entonces son términos que en algunos contextos son sinónimos, pero que su diferencia es que sustentable busque que a largo plazo no genere un impacto. Entonces yo tengo que reducir esa balanza de consumo, este lado, y utilizo este y lo reuso para que se quede la balanza en la mitad. La sustentabilidad busca más esa a largo plazo que eso se utilice. Y sustentabilidad es un término utilizado de unos 2000 para acá. Es un término más latino, es un término que se utiliza más en lenguaje latino, pero que ha tomado connotación teniendo en cuenta todas esas historias precolombinas y cómo de una manera u otra todas las culturas precolombinas buscaron perdurar en el tiempo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ruinas en Perú, Guatemala, México, que son hechas con el mismo material de donde son y pues que se han sostenido en el tiempo. Y esa sostenibilidad
en términos técnicos a largo tiempo es algo que han dicho, esto más que sostenible, es sustentable. Tenemos cosas de 700, 800 años que todavía están ahí. Entonces, más o menos es lo que te podría decir que es como lo podemos ver como una diferencia. Ok, o sea, por ahora digamos que el término que podríamos usar, que es el más nuevo, es el sustentable, que el Sí, sostenible. somos latinos, estamos buscando que las cosas perduren en el tiempo, que a largo plazo esto funcione y es un término adecuado, independientemente, digamos que la recomendación académica es que si alguien dice sostenible, no está equivocado. Digamos que es como cuando alguien utiliza la palabra eh, un apodo y que tú dices, ven, el apodo no está mal, a mí no me disgusta que me digas el apodo, pero más bien dime este nombre. Ok, perfecto. Nuestros productos son ecológicos y también son biodegradables. Por tanto, es importante que nuestros futuros ecomaster entiendan cuál es su diferencia y qué significa cada uno. Ujú. Miren, empezamos por Ecológico. ecológico. La ecología es un término, pues eco viene de tierra, y es un término pues como ecología es como algo de la tierra. Lo que busca el término ecológico es que su impacto a largo plazo no se vea. Busca más o menos eso. ¿Y cómo veo yo que algo, su impacto a largo plazo no se vea? Con la biodegradabilidad. Es decir, yo tengo algo que es biodegradable, es porque en el tiempo el planeta lo pudo absorber o lo pudo equilibrar. Ese equilibrio de a largo plazo es lo que nosotros podemos decir que la biodegradabilidad busca que algo sea ecológico. Un producto ecológico es un producto que de una manera u otra busca que sea sostenible o sustentable con el medio ambiente. Que su impacto no sea un impacto que genere una cicatriz, que más bien sea algo que yo lo asimilo, deme un tiempito, pero yo lo asimilo. Es decir, yo no voy a quedar con una cicatriz o con una herida después de que usted me entregue esto. Digamos que es como el término o la definición en términos coloquiales que podríamos explicar y decir, mira, esta es la diferencia. Uno incluye al otro. Ok, perfecto. Hay otro concepto que también estamos usando mucho ahora, ya que estamos hablando tanto de sostenible, sustentable, ecología, tema ambiental, y es los negocios verdes, los emprendimientos verdes. ¿Qué es un negocio verde? Bueno, los negocios verdes, palabras más, palabras menos, son todo este tipo de negocios, emprendimientos, empresas, producción de algún de un material de consumo en el cual tú estás pensando que ese producto no tiene un impacto en el medio ambiente. Y ese impacto es porque parte de tu marketing o parte de tu misión y visión es la protección del medio ambiente. O sea, de entrada el negocio verde dice, yo no quiero generar una herida o una cicatriz en el ecosistema. Ok, perfecto. Yo creo que con eso quedamos ya alineados en conceptos claves que necesitamos tener en cuenta en nuestro día a día y más aún si queremos Ujú, estar en esta formación de Ecomaster. Ya para ir finalizando y concluir con lo que iniciamos, que ujú. fue hablando sobre tu empresa, ahora los Ecomaster que están en esta iniciativa de emprender y que sin duda más adelante se llenarán de mucha más motivación y querrán emprender en algo aún más grande o tendrán de pronto incluso muchos de ellos tienen ideas en su mente de crear empresa también a través de otros proyectos que tengan. ¿Qué ha sido esos retos más significativos para ti durante todo tu proceso creando empresa en Colombia y qué ha sido lo más gratificante? Mira, nosotros contamos con clientes a nivel nacional en donde han habido dos retos muy grandes. El primero es decirles, vean, nosotros venimos de la academia, nosotros somos dos personas que dijimos, ah, claro, uno puede ser profesor, uno puede inventar, uno puede decir, uno puede hacer un artículo científico, pero mire que toda esa, comillas, carreta, usted la puede traducir en algo.
Entonces, deme la oportunidad de mostrarle que la solución que usted tiene, perdón, el problema que usted tiene una solución y es buscar a alguien que tenga un problema y que su problema se vuelva la solución de él. Ha sido difícil, pero ha sido gratificante en términos que de una manera u otra ha venido cambiando el lenguaje y el modelo y los marcos normativos nacionales. Colombia tiene un marco normativo ambiental muy sólido. Podemos decir que uno de los mejores marcos normativos de América Latina. No estoy queriendo decir que lo apliquemos a rajatabla. No, han habido falencias, hay compañías que no lo cumplen, pero en términos de la normatividad es una normatividad modelo. Entonces lo que buscamos nosotros es mostrarle a la gente, mire, esto más que una obligación en cumplimiento de normativas, pues tiene unas posibilidades. Y esas posibilidades de que usted se entregue y se integre, teniendo en cuenta que la economía es muy versátil y que usted tenga un valor agregado, que no es solamente disminuir el costo por el pago del residuo, sino también usted tiene la posibilidad de mostrarle a la comunidad y mostrarle a la gente, esa gente que lo que hemos venido hablando en este par de charlas, esa conciencia ambiental, es decirle, mire, mi producto se diferencia del otro porque es que yo pienso en el medio ambiente. Y cuando usted me compra a mí, usted está comprando algo que no va a generar esa cicatriz o esa herida de la que estamos hablando, o va a ser más chiquita. Entonces, eso es algo que termina de una manera u otra también en el marketing de las compañías y que pueden demostrar con hechos tangibles en que pueden atraer un cliente o un nicho de mercado que en algunos casos son los jóvenes con conciencia ambiental y que pueden darse cuenta que realmente pues hay que pensar a largo plazo, hay que pensar sustentable, hay que pensar en nuestras próximas generaciones, en lo que hablamos del consumo de materias primas. Entonces, eso ha sido difícil. Ha sido un reto, no ha sido fácil, nos ha ido bien, es un tema de largo aliento, pero digamos que ahí vamos y estamos muy contentos, creo que creemos que ese es el más reto, convencer. Está también los celos de las compañías de entregar un residuo, de decir, no, mire, es que a mí me van a robar la idea. No, venga, todo esto se funciona no solamente con temas ambientales y económicos, sino también con temas legislativos y temas normativos y temas legales. Aquí hay acuerdos de propiedad intelectual, aquí hay acuerdos en donde todos contribuimos a ganar y ganamos de diferentes formas, pero también con la conciencia de, hey, esto que estamos haciendo para las próximas generaciones, para mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, pues va a estar en un mejor y no va a tener la conciencia tampoco tan alterada de haber generado un ingreso, pero también ha generado un impacto en el medio ambiente. Bueno, para quienes están viendo en estos momentos esta masterclass que ya vamos dando fin, ¿qué pequeñas acciones recomendarías a las personas para empezar a generar un impacto positivo desde hoy, desde ya? Es muy sencillo. Lo primero es, volviendo a la palabra, es conciencia, es piense de dónde viene lo que está consumiendo, lo que está utilizando. Siempre, y parece una broma, pero se hizo una encuesta en Estados Unidos en donde le preguntan a la gente que dónde venía la leche en colegios, la gente decía del supermercado, ni siquiera de la vaca, del supermercado. Entonces, empieza por la leche, por ejemplo. ¿Dónde están las vacas? En Cali no encuentras una vaca lechera, o sea, las vacas están en la sabana o en otra zona, entonces imagínate que el campesino tuvo que ir, venir, ponerlas en un camión, llevarlas a la fábrica de pasteurización, de producción de alimentos lácticos, todo eso genera energía. Y si tú fueras la persona, te tienes que cansar, tienes que caminar, tienes que comprar combustible, todo eso está en tu mano en ese momento. Entonces, cuando está en tu mano, parte de ese combustible lo vas a desechar. Piensa en darle una segunda oportunidad. Y la segunda oportunidad básica que todos podemos tener es empezar a separar en el hogar los residuos. Es empezar a pensar en que todo lo que fue un empaque, todo lo que fue un envoltorio, va en un lado y todo lo que fue un desperdicio de comida o una cáscara va en otro. Ahí es la primera etapa, es el primer granito en donde nosotros podemos decir, aquí vamos a empezar a generar una transformación. Entonces, somos 2,5 millones de habitantes. Cali producirá, yo creo que unas 1.000
toneladas diarias de residuos, de pronto un poco más. Entonces, imagínense que si esas 1.000 toneladas, la mitad son residuos, que hay energía todavía, que se puede aprovechar o que alguien más va a pensar si se puede usar o no. Pues yo no vamos a desechar 500, 1.000 toneladas, sino 500. Y esas otras 500 van a tener una segunda oportunidad. Entonces, creo que esa es la primera etapa, separar en casa. Pensar en que yo puedo, en términos económicos, vender la lata en donde venía el refresco o la cervecita de mi esposo o todos esos temas. Eso tiene una segunda oportunidad. Y también es plata probablemente potencialmente para mí si lo quiero valorizar o para alguien más, como lo hablamos ahora. Entonces creo que esa es la primera etapa que podemos tener. Ok, perfecto. Entonces, definitivamente, algo también allí es ser más conscientes de las cosas que consumimos antes de, es decir, si usted ve que realmente lo que usted va a comprar no lo necesita, no lo compre. Pero si ya lo compró y lo tiene en casa, pues trate de darle un segundo uso. Sí, te voy a poner un ejemplo, Valen, como sencillo. Vas a ir por el pan de por la mañana. Y el pan de por la mañana, el panadero lo pone en una bolsa de papel porque el pan está caliente y te lo pasa en una bolsa plástica. Pero de que esa bolsa plástica no es del mismo tamaño de la bolsa de basura que tú uses. Entonces tú llegas a la casa y sencillamente coges el pan y esa bolsa plástica la botas porque no la vas a usar nada. Si vas a caminar una cuadra, si tienes una bolsa de papel o de pronto una bolsa de tela en tu casa, pues ¿para qué vas a pedir esa bolsa si no la vas a usar en algo más? Vuelvo, e insisto, y volviendo al tema de economía circular, siempre, siempre hemos tratado de reusar esas bolsas, de reutilizar y darles una segunda oportunidad. En parte eso es una base en un modelo de economía circular, pero si no la vas a usar, no la pidas. No pidas nada que no vas a usar, así sea una sola servilleta de más en la tienda. Si te van a dar la posibilidad de la botella retornable o no retornable, piénsalo a ver, la retornable quizás hasta te sale más económico. Es cómo pensar todo eso cotidiano, cómo eso impacta en el medio ambiente. Perfecto, Mauricio, muchas gracias por habernos compartido en esta masterclass tu experiencia, tu visión, compartirnos acerca del proceso con tu empresa, ese compromiso que tienes en estos momentos con el ambiente. Y bueno, sin duda hoy nos vamos con muchas herramientas, reflexiones y sobre todo con la certeza de que sí podemos hacer empresa, de que sí podemos iniciar con nuestro emprendimiento, crecer, ser realmente grandes empresarios desde nuestra vocación y lo que nos gusta, nos apasiona y por supuesto cuidar el planeta al mismo tiempo. A quienes nos acompañan desde casa, gracias por hacer parte de este plan de formación para ser Ecomaster.